Y dice así la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y el versículo 14 dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Amén, que el Señor bendiga su palabra. Bien, ¿estáis aquí? ¿Estáis conmigo? No os habréis quedado dormidos durante la oración, ¿no? Tenéis paz en el corazón porque el Espíritu Santo os ha llenado de paz mientras buscabais al Señor. Bien, la palabra que el Señor me daba para los ministerios y que quiero compartir contigo en esta tarde es la que tienes en la pantalla. Bienvenido sea el desierto. Fijaros, creo que, y no creo que me esté equivocando mucho, el deseo de cualquier creyente maduro y que ama a Dios es el de parecerse a Jesús. Cualquier creyente que sea maduro en su fe y que ame al Señor es un creyente que tiene como objetivo máximo y supremo en su vida el de parecerse al Maestro. Y como decía Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 9, y ser hallados en Él, que podamos ser hallados en Él, no por nuestra propia justicia, sino por su justicia en nosotros. Hemos leído ya en el versículo 1 de Lucas 4 que Jesús, lleno del Espíritu Santo, mientras volvía de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y esto, si lo miramos de una manera o una forma superficial, podría parecer extraño y contradictorio, porque la mayoría de nosotros asociamos las cosas del Espíritu, lo espiritual o el mover del Espíritu con algo hermoso, con la abundancia, con la frescura, con la unción, con la renovación, con la abundancia, con el descanso, con lo sobrenatural y lo milagroso. Cuando pensamos en algo que el Espíritu Santo hace, nos vienen a la mente todas estas cosas, pero creo que a ninguno se nos pasa por la cabeza que estando llenos del Espíritu Santo, el Espíritu nos va a llevar al desierto. Pero a Jesús lo llevó al desierto. A Jesús lo llevó al desierto. Y sabéis, algo que yo he madurado, y el Señor me decía, díselo a mis hermanos, es que es necesario que tú y yo pasemos no una, sino unas cuantas veces en nuestra vida por los desiertos del Espíritu. Y en nuestro corazón deberíamos decir, como dijo el Maestro, tal vez no con palabras, pero sí en su corazón: bienvenido sea el desierto. Si queremos ser como Jesús. Si queremos ser como Jesús. En primer lugar, porque el desierto es una oportunidad divina. El desierto es una oportunidad que Dios nos da. Ninguno queremos ir al desierto y mucho menos quedarnos allí solos. Porque la pregunta que te puede surgir es: ¿y a mí qué se me ha perdido en el desierto? ¿Y yo qué tengo que ver con ese lugar? Ya el Señor me sacó de Egipto, el Señor me rescató de los lugares de soledad. ¿Por qué tengo que volver al desierto? Bueno, pues debemos recordar que desde el principio el método de Dios para trabajar en nuestras vidas es el desierto. Si miras a los personajes de la Escritura, desde el principio el Señor o los llevó o trató con ellos en el desierto.
¿Por qué? Porque en el desierto no hay nada y no hay nadie. Y en el desierto, para Dios es fácil hablar y que nosotros escuchemos. Es un lugar donde el Señor nos desnuda, nos expone ante nuestra realidad interna. Es un lugar donde Dios moldea nuestro carácter, donde quiebra nuestro orgullo, donde el Señor restaura y sana nuestras heridas. Un lugar donde el Señor nos comisiona y donde el Señor nos llena con el poder del Espíritu Santo. En la Biblia todo eso pasa en los desiertos, cuando somos llevados a ese lugar por el Espíritu de Dios. Ahora, esto choca directamente con nuestra mentalidad, esta generación del siglo XXI. Tú y yo no queremos sufrir. Tú y yo huimos de todo aquello que tenga que ver con el sufrimiento, la frustración, la espera, el sacrificio, el esfuerzo. ¿Por qué? Porque nuestra generación, esa generación de cristal, no quiere pasar por el desierto. Queremos alcanzar objetivos, alcanzar metas, queremos madurar, queremos llegar a muchos lugares y queremos llegar alto, pero sin esfuerzo. Porque el espíritu y la mentalidad de este mundo es lo que promueve. En cambio, para ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que vivir largas temporadas en el desierto del espíritu. Y es cierto que hay desiertos donde nos metemos solitos y que son la consecuencia de nuestros errores, de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía, y bueno, pues tenemos que también atravesarlos. Pero cuando son del Espíritu, no son un castigo, sino son un lugar especial que Dios ha escogido para tratar con nosotros. De hecho, fíjate que Él en la Escritura, en el Antiguo Testamento, recuerda los días en que estaba en el desierto con el pueblo de Israel y habla de la nación de Israel como una esposa, como una novia a la cual él cortejaba y utiliza un lenguaje romántico. Porque Dios sentía que en ese momento nadie estaba atrayendo la atención de Israel. Israel tenía sus ojos puestos en su amado esposo, en su Salvador, en su Redentor, en su Libertador. Y vemos cómo constantemente en el desierto Dios cautiva el corazón de aquellos a los que ha llamado. El desierto es una oportunidad divina. Uno, para deshacernos de todo aquello que nos estorba y para encontrar todo aquello que hemos perdido en la vida diaria. Sabes, tú y yo durante nuestro vivir diario vamos perdiendo cosas por el camino. Vamos dejando cosas atrás. Y nos vamos apoderando de otras que nos impiden avanzar en el Espíritu. Así que de tiempo en tiempo el Espíritu Santo dice, para, así no puedes seguir. Vamos a ir a un lugar donde pueda tratar contigo, al desierto. El desierto es una oportunidad para deshacernos, en primer lugar, ayúdame David con esto, para deshacernos de las voces extrañas. Mira, en tu mente hay muchas voces. En nuestra mente hay muchas voces. Está la voz del Espíritu Santo, está la voz de nuestra conciencia, está la voz del acusador y están las voces del mundo que están constantemente bombardeando. Y sabéis, estas voces muchas veces ahogan, difuminan y distorsionan la voz del Padre, creando confusión y desasosiego en nuestros corazones. Por eso necesitamos ir al desierto. Porque estas voces son muchas, como digo, y son persistentes. Y Dios nos lleva al desierto para que podamos deshacernos de ellas y escuchar la suya solo. En segundo lugar, en el desierto nos deshacemos de toda autosuficiencia y el espíritu de control que tenemos. ¿Sabéis? En muchas ocasiones, mis amados, todos sin excepción, unos en mayor medida o en menor, pero todos somos demasiado controladores e intervencionistas. Todos queremos tener control de lo que nos rodea, de las personas, de las situaciones, e incluso, sin ser conscientes de ello, queremos controlar al Espíritu Santo dentro de nosotros. Queremos decirle a Dios qué tiene que hacer y cómo hacer con nosotros, a dónde tiene que llevarnos y cómo tiene que hacerlo. Muchas veces dependemos más de nuestra experiencia,
de nuestras capacidades, de nuestras agendas y nuestros planes, que de la guía del Espíritu Santo. Y sabéis, todo esto lo que genera, esta autosuficiencia y espíritu de control, lo que produce es una gran dosis de estrés, de ansiedad y de agotamiento emocional, psicológico y físico. La vida en el Espíritu es una vida que fluye, como un río. La vida donde queremos tenerlo todo controlado es una vida que vamos arrastrando. Fijaros, Jesús dijo que llevásemos la cruz. Cuando llevamos la cruz no pesa. El problema está en que muchas veces arrastramos la cruz. Y no es lo mismo llevar la cruz que arrastrar la cruz. Así que en el desierto tenemos la oportunidad de deshacernos de toda autosuficiencia y espíritu de control. Mira, tú a Dios no lo puedes controlar. Dios hará siempre lo que le da la gana. Ahora, depende de ti dejarte llevar en ese río del Espíritu o luchar contra el Espíritu. En el desierto Dios te da la oportunidad de que no te pelees con Él, sino que pelees junto a Él. Amén. En tercer lugar, el desierto es un lugar donde nos deshacemos de los prejuicios, de las estructuras y los paradigmas, los esquemas internos que todos tenemos y que nos bloquean en una manera de pensar, una manera de vivir, una manera de servir, produciendo desgaste, sequedad y frustración. La mayoría de la frustración que tú y yo vivimos en nuestra vida no es por las circunstancias externas que nos rodean, no, es por cómo pensamos, cómo sentimos y cómo reaccionamos a lo que nos rodea, porque ante una misma situación, dos personas reaccionan de manera distinta. ¿Por qué? Porque cada uno la vive en base a su mundo interior. Si tu mundo interior es un mundo gobernado por el Espíritu Santo, afrontarás esa circunstancia, esa adversidad o lo que sea que te venga en el Espíritu. Pero si nuestro mundo interior está gobernado por nuestros propios esquemas, las heridas del pasado, los paradigmas, las estructuras, los prejuicios, todo eso nos llevará a afrontar las situaciones desde una perspectiva humana y por lo tanto en derrota. En el desierto podemos deshacernos de todo eso que arrastramos por años y comenzar a caminar en el Espíritu. En cuarto lugar, en el desierto podemos abandonar toda actitud o hábito que nos roba la intimidad, los malos hábitos. Jesús amaba algo que a los discípulos le costó entender. Jesús amaba estar a solas con ellos. A Jesús le encantaba estar a solas con sus amigos. Y muchas veces tú y yo tenemos malos hábitos de vida. Nos levantamos por la mañana y ya pensamos en todo lo que tenemos que hacer. Y es verdad, hay que hacerlo. Y pensamos en las muchas obligaciones que tenemos como padres, madres, esposos, esposas, trabajadores, empresarios, siervos del Señor. Y vivimos como Marta. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Marta? En Lucas capítulo 10. Marta, estás molesta y afanada. Cuando no pasamos tiempo en la intimidad con el Señor, nos molestamos, todo nos molesta. Y todo nos afana. Hermano, lo único que traerá paz a tu corazón es estar en una intimidad constante con el Espíritu Santo. Cuando tú veas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu madre, a tu hermano en la fe, que todo le molesta, ya sabes que ese hermano, ese esposo, esa esposa no está pasando tiempo con Jesús. Cuando ves que le pides algo, hermano, ¿me puedes ayudar? Que necesitamos esto en la iglesia. Otra vez Dios, no hay nadie más. Hijo mío, Dios quiere contar contigo y dices que si no hay nadie más. ¿Por qué te molesta servir a Jesús si es el mayor privilegio que tenemos en la vida, poder servir a nuestro Señor? Si te molesta, o si lo haces, pero lo haces molesto, afanado, es porque no estás pasando tiempo con Jesús. Y tenemos que deshacernos de esos malos hábitos, de esas agendas saturadas, de cosas que sí hay que hacerlas, pero primero, y lo más importante, lo que Jesús le dijo a María. Marta, tú estás afanada y molesta, pero tu hermana ha escogido no la mejor parte, sino la buena parte. Porque no hay una parte mejor y una peor, no, hay una buena y una mala. Y la buena siempre es estar a los pies de Jesús. Así que en el desierto nos deshacemos de los malos hábitos que nos alejan de la intimidad. En quinto lugar, en el desierto nos deshacemos de la visión distorsionada.
de la visión distorsionada que tenemos de Dios y de nosotros. Muchas veces vivimos la vida, y esto se lo decía a los pastores, pero lo digo a vosotros también para que entendáis para qué también estamos los pastores. Los pastores no estamos aquí para ir apagando fuegos por todas partes, ni arreglar los problemas de la gente, ni solucionar... No, tus problemas los tienes que arreglar tú con el Señor. Yo no estoy aquí para arreglar tus problemas. Porque es verdad que somos todos adultos y maduros, ¿verdad? Pues entonces hazte responsable y no quieras cargarle a otro con tu responsabilidad. Los pastores estamos aquí para orar por vosotros, si pedís un consejo, daros un consejo, interceder al Padre, acompañaros en vuestros procesos, pero si tú tienes que decidir, decide. Y si decides bien, nos gozamos contigo. Si decides mal, te ayudamos a corregir, pero carga tú con las consecuencias. No estamos aquí para cambiar pañales. Un hombre y una mujer maduro que lleva años en el Señor no puede estar siempre dependiendo de que el pastor le llame, le diga, lo anime. Debería ser él o ella la que estaría constantemente animando, llamando y empujando a las nuevas ovejitas. Y es que tenemos una visión distorsionada de nosotros mismos, de Dios evidentemente y de los que nos rodean. Y entonces esperamos que los demás hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Que los demás asuman nuestra responsabilidad. Pastor, óreme. No, ore usted. ¿No sabe orar? Pastor, estoy enfermo, ore por mí. No, usted cree a Dios, que Dios le puede sanar. ¿Saben cuántas veces yo he estado enfermo y no he llamado a nadie para que orara por mí? Yo he orado por mí, me he autoimpuesto las manos. Y la primera vez que lo hice tenía 11 años. Estaba en la cama con un cólico. Y me metí en la cama, llorando. Ni siquiera se lo dije a mi madre. No quería molestarla, tenía 2 hermanas más pequeñas. Y lloraba. Y el Espíritu Santo me recordó que Dios escuchaba a los niños, que Dios amaba a los niños. Y entonces recuerdo de poner mi mano acurrucado en la cama y decirle: Jesús, yo creo en ti, tú me puedes sanar. Hermanos, fue instantáneo. Al momento el Señor me quitó toda dolencia. Cuando tenemos una visión correcta de Dios, sabemos en quién hemos creído y acudimos a Él y no esperamos que vengan los demás a solucionarnos. Incluso para ti, como padre, como madre, tener una visión distorsionada de querer solucionar los problemas a tus hijos, a nuestros hijos, vivir en base a las expectativas de lo que la gente cree o espera de nosotros. No. Tú no puedes vivir en base a la necesidad de otros, ni puedes vivir en base a las expectativas que otros tienen de ti. No, tú tienes que vivir en base a la expectativa que el Señor tiene de ti. Porque a quien debes rendir cuentas es a tu Dios. A quien tienes que realmente agradar en tu corazón es a Dios, no a los hombres. Pero para eso necesitamos deshacernos de una visión distorsionada que tenemos de Dios, de nosotros mismos y también de los demás. Me encanta cuando Jesús en Marcos 1 dice que la gente, Pedro le busca y dice: Maestro, ayer estuviste sanando, estuviste liberando, echando fuera demonios y esta mañana la gente quiere más. ¿Sabéis lo que hizo Jesús? Después de que había estado de madrugada a oscuras orando en intimidad con el Padre, le dijo: Pedro, no les hagas caso, nos vamos a ir a otro lado. Jesús no se movía en base a las expectativas de la gente ni a sus necesidades. Jesús se movía guiado por el Espíritu Santo y hacía lo que el Padre le había dicho que tenía que hacer, aunque tuviera que dejar con 2 palmos de narices a la gente. ¿Sí? Así hacía Jesús. Así que nosotros no somos Dios, no somos Jesús. No podemos hacer aquello que Jesús no hace. Debemos tener una visión correcta. 6. Debemos liberarnos de toda ambición humana. ¿Sabéis? En el mundo tenemos muchos amores. Ambicionamos posesiones materiales, ambicionamos posición social, ambicionamos que la gente nos ame, que la gente nos quiera, que la gente nos respete, que la gente nos admire. Ambicionamos muchas cosas. Y muchas veces esas ambiciones se convierten en ídolos que perseguimos toda nuestra vida. Y en el desierto el Señor nos lleva para que nos desprendamos de todos esos amores. Y esos amores, ¿sabéis lo que hacen? Nublan nuestra visión de la gloria de Dios. Los amores de la vida cotidiana nublan tu visión de la gloria de Dios. Y ahí tenemos que desprendernos de ello. Y por último, en el desierto nos desprendemos de la suciedad y el pecado. ¿Por qué? Porque la suciedad y el pecado en nuestras vidas impiden el fluir de la unción de Dios en nosotros.
Muchas veces decimos, Señor, úngeme para hacer tu obra. Y el Señor te dice, yo quiero hacerlo, pero tú tienes que santificarte. Lo que pasa es que en la rutina del día a día vivimos rodeados de personas, muchas de ellas que no conocen a Jesús y que viven en pecado y no saben que viven en pecado, y se nos va pegando todo eso. Luchamos contra nuestra propia carne, que nos arrastra, pero también en un mundo que nos rodea, y como hemos visto aquí en la vida de Jesús, también Satanás nos tienta. Pero en el desierto Dios nos desnuda, nos pone delante del espejo de su verdad, y ahí es donde podemos decir, Señor, me desprendo del pecado, me desprendo de la suciedad, renuncio a todo lo que me impide ser lleno y que tu unción fluya a través de mi vida. ¿Amén? ¿No decís amén? ¿Que estáis durmiendo o que nos gusta lo que os estoy diciendo? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres avanzar con el Señor? Pues ven conmigo al desierto. Cada uno en su esquina del desierto. Y ahí no te preocupes, que ahí no tienes que barrer ni fregar. No te pongas a fregar y a barrer piedras. Nos deshacemos de las voces extrañas, de la autosuficiencia, de los prejuicios, de los malos hábitos, de la visión distorsionada, de la ambición y también del pecado. Ahora, una vez que nos hemos deshecho de todo esto, el Señor no quiere dejarnos como estábamos, porque si vemos en el versículo 14, dice que Jesús, que no tuvo que deshacerse de todo esto porque Él era perfecto, su realidad era distinta, pero Jesús no volvió del desierto lleno del Espíritu Santo. Hemos leído que volvió en el poder del Espíritu Santo. Es decir, que cuando vamos al desierto guiados por el Espíritu y renunciamos, soltamos todo aquello que nos impide avanzar, se produce una transformación milagrosa. Y es que recuperamos del Señor todo aquello que hemos perdido en la vida diaria. ¿Y qué es lo primero que recuperamos? Bueno, si nos hemos deshecho de las voces extrañas, recuperamos la sensibilidad a la voz del Padre. Recuperamos la sensibilidad para discernir claramente la voz del Padre, gozarnos en ella y seguirla. Y una vez que seguimos la voz del Padre, recuperamos también la dependencia de Dios para todo. Recuperamos la dependencia del Señor. No podemos depender de Dios si no escuchamos la voz de Dios. No podemos depender de la guía del Espíritu Santo si no distinguimos la voz del Espíritu en nosotros de todas las otras voces que nos están bombardeando todo el tiempo. Necesitamos estar en un lugar de silencio, desprendernos y entonces recuperar esa sensibilidad que nos permite recuperar la dependencia. En segundo lugar, queridos hermanos, hemos hablado de esos amores que nos deslumbran y que nos asombran en la tierra. Cuando estamos en el desierto y nos desprendemos de todo eso, recuperamos el asombro por la grandeza, la inmensidad, la belleza, la pureza, la santidad, el poder y la majestad del Dios en quien hemos creído. Cuando no hay nada más, somos conscientes de la realidad de la vida. Y es que no hay nada ni nadie tan asombroso como nuestro Señor. No hay nada ni nadie que se pueda comparar con Él. Lo hemos hablado muchas veces. Podemos tener muchas cosas en esta vida, pero lo único eterno, lo único verdadero, lo único que permanece y que perdura para siempre es el Señor y su palabra. Así que en el desierto recuperamos el asombro, ese asombro que tuvimos, ¿no? Que vivimos, experimentamos el día que conocimos a Jesús por primera vez. Yo era un niño, pero yo recuerdo que yo estaba asombrado y oraba y le pedía perdón por mis pecados y le decía, Señor, llena mi vida, lléname. Y era como que dentro de mí crecía un asombro que me llevaba a postrarme de rodillas delante del Señor y decir, wow, eres grande, no cabes en ningún pensamiento, no cabes en mi mente, no cabes en esta habitación, no cabes en el universo. Debemos recuperar ese asombro, porque si no vivimos asombrados por Jesús, otras luces de este mundo nos asombrarán y nos deslumbrarán. Pero en el desierto recuperamos el asombro por el Señor. En tercer lugar, podemos recuperar el lugar secreto de la adoración y del gozo. Casi siempre tú y yo oramos para pedir. No sé por qué tenemos esto metido en la mente, de que orar es pedir. Es pedirle a Dios, y tenemos que pedir. Dios es un Padre bueno que se goza cuando le pedimos cosas. Igual que yo me gozo cuando mi hijo tiene necesidad de algo y dice, papá, ¿tú me puedes comprar? Papá, ¿tú me puedes llevar? Papá, ¿podemos jugar? Me encanta que mis hijos me pidan cosas. A veces se pasan, pero bueno, como todos los hijos, ¿no?
Pero hay gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sentimos que dependen de nosotros, que confían en nosotros, que somos proveedores para sus necesidades. A Dios le gusta, pero ¿sabéis? Yo no quiero que mis hijos solamente me pidan. A mí me encanta cuando mis hijos se acercan y me dan un abrazo sin esperar nada a cambio. Cuando mis hijos me dicen, papi, te quiero. Cuando mis hijos me dicen, papi, quiero jugar contigo. Papi, ¿podemos ver la tele juntos? Es decir, pasar tiempo con ellos. Yo sé que luego crecerán y no querrán saber nada de su papi. Pero mientras estén en casa hay que aprovecharlo. ¿Cuántas veces, yo no voy a decir a la semana, al año, vamos al Señor y nos quedamos callados? Simplemente nos quedamos callados. Y le permitimos al Espíritu Santo sacar una expresión de adoración de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Por qué no dejamos de ser tan inmaduros, tan llorones, tan quejicas? Porque la queja roba la adoración a Dios. Y simplemente habiendo sido asombrados por su grandeza, lo adoramos. ¿Saben por qué muchas veces estamos amargados? Porque no adoramos. ¿No estamos molestos? Porque no adoramos. Porque cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, fíjate que lo que Jesús le está diciendo a la samaritana, Él le está diciendo en Juan capítulo 4, que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y Él está diciendo también en ese mismo capítulo que esos adoradores, de ellos brotará, ¿el qué? ¿Un río de qué? De agua viva, que salta ¿para qué? Para vida eterna. Cuando adoramos, nos llenamos del gozo del Señor. Nos llenamos de la alegría de pertenecer a Jesús, de ser sus hijos. Independientemente de lo que tengamos, no tengamos, cómo estemos o cómo no estemos. Porque ese gozo trasciende cualquier circunstancia terrenal. Pero para eso debemos recuperar el lugar de la adoración. ¿Amén, hermanos? Y adorar no es pedir, no es cantar. Adorar es estar a solas con el Maestro. Reconocer su presencia en nuestras vidas, humillar nuestro espíritu, nuestro corazón, enfocar toda nuestra mente en Él y reconocerlo. Y dejar que el Espíritu Santo haga que broten de nosotros palabras que el Padre quiere escuchar. En cuarto lugar, en el desierto, recuperamos la quietud que nuestra alma necesita. Muchas veces tomamos malas decisiones porque nuestra alma está inquieta, nuestra alma está que no sabe muy bien por qué. Vivimos en un mundo que está en caos, ¿eh? Y a veces el caos entra en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida. Pero Jesús, ¿qué les dijo a sus discípulos? Sed como yo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabéis lo que es ser manso? Ser manso es tener dominio propio, interno, tener equilibrio, es decir, no dejarse alterar, no dejarse llevar por las circunstancias externas, sino que nuestra alma esté siempre escondida, reposada, aferrada al Señor. Eso es mansedumbre. Mansedumbre no es ser un tontito que deja que todo el mundo le pase por encima. No. Mansedumbre es vivir sujetos al Espíritu, en cuerpo, alma y espíritu también. Y no dejarnos alterar. En el desierto hallamos la quietud que nuestra alma necesita. Cuando no hay voces, cuando ya nadie más puede molestar, cuando nos hemos desprendido de tantas cosas que nos traen afán, entonces vemos a Jesús cara a cara. Y hermano, hermana, lo que tú y yo necesitamos cada día es ver a Jesús cara a cara. Es lo que tú necesitas, más que cualquier otra cosa, ¿eh? Más que cualquier otra cosa, nosotros necesitamos ver a Jesús cara a cara. Porque Jesús, ¿qué les dijo? Id y contadles lo que habéis visto y oído. Este mundo no necesita que les digamos que somos cristianos evangélicos y vamos los domingos a la iglesia. Este mundo necesita que les digamos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y nuestra alma tiene que estar quieta y reposada, porque es así como el Señor quiere que estemos. En quinto lugar,
recuperamos las fuerzas que se van desgastando en cada batalla que luchamos. ¿Os acordáis de Elías? Elías terminó con más de 500 falsos profetas de Baal y de Asera. Y entonces, después de que Dios se glorificó, que el pueblo de Israel volvió al Dios de Israel y dijo: al Señor de Israel serviremos. Jezabel, la mujer de Acab, una reina impía, le dice: Elías, mañana estarás muerto. Y después de haber demostrado el poder de Dios, de haber sido levantado como un gran profeta y reconocido como el profeta de Dios ante la nación, escucha una voz extraña. ¿Y Elías qué hace? Se va al desierto, se tira debajo de un árbol y dice: me quiero morir, estoy solo, nadie me quiere. Se quiere morir. ¿Sabéis por qué? No había dejado de ser Elías, ese hombre con el Espíritu de Dios y con el poder de Dios en su vida, pero estaba cansado, estaba agotado. Hombre, degollar a más de 500 personas tiene que cansar. Y construir un altar y llenarlo de agua y él dice que él solito cortó el animal y lo preparó. O sea, el agotamiento físico, emocional y espiritual fue terrible, terrible. Y a nosotros nos pasa muchas veces también, que las luchas diarias nos van desgastando y nos cansamos físicamente, emocionalmente, psicológicamente y espiritualmente. ¿Sabéis? Y el Señor le podía haber hablado antes de irse al desierto, ¿no? Pero ¿qué hizo? El Señor le dejó irse al desierto. ¿Por qué? Porque allí nadie les iba a molestar. Y entonces el Señor se le aparece debajo del árbol, le prepara la cena, dice: Elías, cena. Elías cena y dice: venga, duérmete. Y entonces lo dejó dormir, se le tapó, le acurrucó, le cantó una nana. Al día siguiente Elías se levanta por la mañana, seguía cansado y tenía el desayuno preparado. Y así durante 2 o 3 días. ¿Qué hizo el Señor? Renovó sus fuerzas. Fíjate hasta qué punto renovó sus fuerzas, que dice la palabra que se levantó y corrió durante 40 días hasta llegar a Siria y ungir al rey de Siria. Porque es en el desierto donde Dios renueva tus fuerzas. Es en el desierto. No es en el culto, es en el desierto. El culto puede formar parte incluso de tu desierto, pero es en el desierto, es en la soledad donde Dios renueva tus fuerzas. En sexto lugar, y ya voy terminando, en el desierto recobramos el enfoque y la visión que muchas veces perdemos en medio de los conflictos y desafíos cotidianos. Muchas veces al tener muchos frentes abiertos en la vida nos desenfocamos y dejamos de mirar al Señor. En el desierto todo eso desaparece, se queda en la lejanía. Y entonces el Señor es como cuando alguien está mirando al lugar equivocado y el Señor te dice: pero mira, ¿y tú estás dónde? Y entonces alguien te coge la barbilla y dice: no, mira. Y dices tú: ah, ahí está. Eso es lo que el Señor hace con nosotros en el desierto. Deja de mirar a un lado y a otro, deja de mirar a la gente y mírame a mí. Enfócate en mí, en quién yo soy y lo que yo hago. Y por último, en el desierto, una vez que nos hemos deshecho de esos pecados, de esa suciedad con la que nos manchamos, en el desierto recuperamos la frescura de la unción. Elías pudo caminar o correr durante 40 días hasta llegar a Siria porque fue en el poder del Espíritu Santo. Jesús volvió del desierto después de estar 40 días y 40 noches sin comer, habiendo sido tentado. Aquí aparecen 3 tentaciones, pero sabemos que fue tentado en muchas más cosas. Jesús no volvió solamente lleno, sino que volvió en el poder del Espíritu Santo. Y ahí comenzó su ministerio. Y es que, hermanos, para encontrar y recuperar todo lo que hemos perdido, debemos antes soltar y morir a lo que manifiesta, a lo que impide manifestar la vida de Jesús en nosotros. Y eso es algo que nadie puede hacer por ti, ni por mí. Lo hacemos voluntariamente cuando el Espíritu Santo nos lleva al desierto. Así que si hoy estás en un desierto personal, tal vez estás en una situación en la que no entiendes muchas cosas, en la que te sientes solo, en la que ves como que Dios te está arrinconando o permite que pases por ciertas circunstancias que te llevan a estar en soledad, no lo veas como algo negativo. Míralo como una oportunidad que Dios te está dando de crecer, avanzar y parecerte más a Jesús cada día. Porque de eso se trata, de parecernos más a Jesús. Sabemos que la experiencia del Maestro en el desierto fue muy distinta a la nuestra, ¿vale? En todos los aspectos. Pero Él, como hombre, tuvo que ser formado en su carácter. Él era Dios, pero era hombre. Y la palabra nos dice que Él aprendió
la sujeción por medio de la obediencia. O sea, él como hombre se sujetó al Padre, se sujetó a la voluntad del Espíritu. Y su carácter fue siendo moldeado como hombre, no como Dios, evidentemente. Tú y yo necesitamos ser moldeados. Y al barro, cuando se lo moldea, se lo estruja, se lo aplasta, se le quitan las partes que no sirven. Al hierro, cuando se lo forja, hay que calentarlo a muy alta temperatura y hay que martillarlo y hay que estirarlo y hay que quitarle las impurezas. Y eso duele, pero es necesario para poder extraer la pureza y la belleza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Sabéis? Cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, la naturaleza divina, la esencia, la semilla de Dios se plantó y comenzó a germinar. El potencial de ser como Jesús comenzó en ti y en mí el día que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Pero Dios ha elegido los desiertos para que tú y yo seamos cada vez más como Él. Lucas 4:14, Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y la pregunta que el Señor nos hace en esta tarde, y que la hace cada día, ¿queremos vivir tú y yo en el poder del Espíritu Santo? Yo quiero vivir en el poder del Espíritu, mis amados. Yo no quiero una vida mediocre. Yo no quiero ser uno más. Yo no quiero ser como la mayoría. Yo quiero vivir en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabéis? He pasado y pasaré aún por muchos desiertos. Pero bienvenidos sean los desiertos hasta que nos parezcamos a Jesús. Amén.